En este vídeo te voy a explicar qué pasó en mi vida para que cambiase por completo, para que tuviese un punto de inflexión tan grande que recuerdo ese día como si hubiese sido ayer. Recuerdo ese día como si hubiese sido el día en el que desperté, en el que de repente todo cambió para mí. Pasé de una actitud en la vida de pasota y quejarme de absolutamente todo a empezar a tomar responsabilidad, empezar a tomar acción y empezar a superar mis miedos para cambiar mi realidad de una vez. Y si te quedas hasta el final del vídeo vas a poder entender cuáles fueron las 3 claves que aprendí durante todo el camino después de este cambio. Porque sí que es verdad que el cambio que hice me ayudó una barbaridad, pero durante el camino he aprendido que ese cambio que yo hice venía de una creencia equivocada, pero poco a poco lo he ido resolviendo y ahora te voy a dar las claves que me han ayudado a eliminar todas mis adicciones finalmente. Y es que, gracias a este cambio, yo pude correr una media maratón, es decir, correr durante 3 horas seguidas y eliminar 3 grandes vicios de mi vida, como son el tabaco, la comida basura y los videojuegos. Los he podido eliminar gracias a implementar un concepto muy preciso, que es el último de todos que he aprendido a lo largo de mis 3 años de desarrollo personal. Para ponerte en contexto de ese día, quiero ubicarte en lo que yo hacía en noviembre de 2022. Yo en esa época estaba ya muy perdido, estaba ya cayendo en un montón de vicios y en general encontrándome muy mal con cada situación que tenía. Lo que me pasaba era que ya estaba empezando a caer en un punto muy grave, en el que el sobrepensamiento me estaba afectando muchísimo a mi vida, ya no tanto a mí mismo, sino a mi entorno por completo. Estaba empezando a tener discusiones muy graves con gente de mi entorno, estaba empezando a sacar muy malas notas, estaba dejando de estudiar por completo porque no tomaba responsabilidad sobre mis estudios, porque le echaba la culpa a otras personas de que las asignaturas eran una puta mierda. A esto se le sumaba mi forma física lamentable, en la que llevaba 2 años y medio sin hacer ningún deporte y comiendo muy mal, porque me hinchaba a comida basura cada vez que podía. Esto lo que hacía era empeorar la situación de la salud mental, mermando mi fuerza de voluntad y haciendo que mi confianza cayese en picado. Y ya para rematar esta situación de mierda, yo estaba metido en un montón de vicios. Estaba, aparte de comiendo comida basura, jugando a videojuegos todo el día y consumiendo tabaco como un cabrón, además de salir de fiesta cada fin de semana, lo que me reventaba la salud y no me permitía progresar. Porque al estar enganchado a esta dopamina barata, yo no podía hacer las cosas difíciles que sabía que iban a cambiar mi vida. No tenía motivación por absolutamente nada. Era una persona vacía, era como un zombie. No encontraba sentido a nada. No podía cambiar mi realidad porque directamente no quería. Estaba completamente anulado de todos estos vicios. Y sé que puede sonar muy duro y muy demoledor lo que te voy a decir ahora, pero yo no sé qué hubiese sido de mí si no hubiese hecho este cambio. La verdad que era una persona que ya tenía una mentalidad muy obsesiva de por sí, pero en esa época la estaba utilizando muy mal. La estaba utilizando en una obsesión para criticarme en mí mismo, para autosabotearme y autodestruirme. No sé qué hubiese sido de mí porque estaba empezando a caer en un ciclo de negatividad muy grande. Estaba dejando de tomar responsabilidades. Estaba empezando a dejar todo de lado. No estaba haciendo nada con mi vida. Era alguien completamente infeliz, alguien en quien no puedes confiar porque no trabaja por sí mismo, ¿cómo va a trabajar por otra persona? Era alguien que estaba todo el rato comparándose con el resto, poniendo excusas de que él hacía las cosas bien, pero no tenía los resultados de los demás. Estaba todo el día envidiando los resultados que tenían los demás. No estaba tomando responsabilidad y no estaba tomando la acción necesaria para cambiar mis resultados. Esto era lo que no sabía. Después de estar un día entero perdido de vicios, alcohol, drogas, yo ya no sabía lo que hacer con mi vida, pero de repente llegó un reel de dólar dorado y me despertó por completo. Era un mensaje muy sencillo, muy tonto por así decirlo, muy obvio. Me decía algo como que si me despertaba todos los días cuando sonaba la alarma y no la posponía, iba a ser una persona más fuerte mentalmente, con una mayor fuerza de voluntad. Esto me cambió la perspectiva por completo, porque me dio el concepto de que si yo cambiaba mis acciones, cambiar mis resultados, era tan sencillo como empezar a tomar acciones difíciles. Esto requería fuerza de voluntad, pero yo ya lo sabía y estaba poco a poco entrenándola gracias a hacer lo que me decía, que era despertarme cuando sonaba la alarma. Y gracias a esto, poco a poco, fui cogiendo un poco más de fuerza de voluntad. Y a pesar de que seguía con todos mis hábitos negativos, a mí la mente ya me había hecho un clic. Ya era consciente de que podía cambiar, porque si cambiaba mis acciones, iba a cambiar mis resultados. Esto no es del todo correcto, pero ya veremos por qué más adelante.
Gracias a este punto de inflexión en mi vida, yo empecé a cambiar todas mis acciones, sobre todo más dedicado a lo físico, porque yo sabía que mi físico era un punto débil muy grande y lo que es por dentro es por fuera. Así que si yo primero cambiaba cómo era mi físico, iba a cambiar cómo me comportaba con mi entorno. Uno de los primeros cambios que hice fue empezar a hacer elíptica. Lo que pasó fue que esta mentalidad tan obsesiva se sumó con que yo le había cogido el gusto y empecé a entrenar 5 veces a la semana, media hora todos los días. Esto era una absoluta exageración teniendo en cuenta que llevaba 3 años y medio sin tocar ningún deporte. Lo que pasó fue que me quemé y lo terminé dejando. El siguiente cambio que hice fue comprarme unas mancuernas del Decathlon, de estas básicas de 10 euros. Lo que pasó con estas fue que ya estaba muy cerca de la temporada en la que yo me metí al gimnasio, pero fue lo que me empezó a despertar una gana por ir al gimnasio. No las usé tanto como me gustaría, pero fue como el primer paso para luego empezar en el gimnasio. Y luego ya el tercer cambio muy grande que hice fue empezar en el gimnasio, que era el gimnasio de mi pueblo, y tenía que ir 3 veces a la semana con mi madre, porque por temas de permisos no me permitían ir sin mis padres. Yo en ese gimnasio estuve de febrero a septiembre de 2023, pero únicamente desde junio a septiembre yo hice un cambio muy grande y empecé a bajar, que bajé igual 7 kilos, para luego terminar en octubre una bajada de peso de 10 kilos, que me cambió la vida por completo. ¿Qué pasó en junio entonces? Pues que yo descubrí otro cambio muy grande, que las acciones que yo pensaba que lo cambiaban todo venían precedidas de pensamientos. Estos pensamientos eran conceptos, eran ideas que yo podía entender y me podían ayudar a comprender mejor cómo funcionaba el mundo. Por ejemplo, la idea de déficit calórico o densidad calórica me ayudó una barbaridad a empezar a regular qué era lo que comía y qué no. Esto lo que hizo fue ayudarme a poder comer menos o comer más y bajar mi cantidad de calorías diarias y así empezar a bajar de peso muchísimo más fácil, gracias a utilizar estos conceptos en mi vida. También utilicé este concepto para dejar el tabaco diario. Esto fue porque yo entendí el concepto del ambiente. Mi ambiente antiguo en el gimnasio del pueblo tenía una situación muy negativa, porque yo asociaba el sitio de detrás del gimnasio a fumar tabaco. Entonces, siempre que iba al gimnasio, me daban ganas de fumar y terminaba de una forma u otra cayendo, porque mi subconsciente estaba muy programado a ello. Pero en un gimnasio nuevo, que entré en septiembre, las asociaciones al tabaco eran muy negativas. En mi entorno nadie fumaba y yo no conocía prácticamente a nadie. Así que si yo llegaba allí oliendo a tabaco y con todo el mono como un yonki, pues lo único que iba a hacer era caerle mal a todo el mundo, que eso era lo que menos quería. Así que dejé de fumar por completo. Esto de dejar de fumar fue a diario, porque yo cada vez que salía de fiesta volvía al mismo ambiente negativo y volví a fumar. Para solucionar esto lo veremos más adelante, con el tema de la identidad. Y finalmente, otro cambio muy importante en mi vida fue el entender los niveles de dopamina. Gracias a entender los niveles de dopamina, yo empecé a regular qué era lo que hacía. El cambio más grande que hice respecto a esto fue utilizar un móvil de tapa durante unos 5 o 6 meses de mi vida, más o menos de febrero hasta verano de 2024, y luego otra temporada en 2025 para hacer selectividad en segundo de bachillerato, que es el examen de acceso a la universidad aquí en España. Lo que me ayudó esto fue a hacer un proceso de introspección muy fuerte, a entender mis pensamientos, porque yo, como me movía muchísimo en transporte público, en autobús, siempre estaba con un montón de música, con un montón de rap, de letras negativas, de letras de queja y en general de mucha agitación social. Esto lo que hacía era que mi mente solo se fijase en cosas negativas, en cosas de quejarte. Lo que pasaba era que si yo directamente no tenía móvil, lo único que me quedaba era mirar por la ventana, estar completamente aburrido y por lo tanto bajar mis niveles de dopamina y a la vez hacer un proceso de introspección, una meditación reflexiva, por así decirlo. Cada vez que yo iba en el autobús me ponía a mirar por la ventana y un montón de pensamientos llegaban a mi cabeza, algo que nunca antes había podido hacer. Y bueno, y poco a poco, viendo esos pensamientos y entendiéndolos, pues ya creé una consciencia mucho mayor acerca de qué era lo que estaba pensando en cada momento. Y así entendí que estaba un poco como una regadera, porque descubrí el concepto de que yo discutía solo. Yo me inventaba discusiones en las que me inventaba argumentos. Pero bueno, eso es otro tema de salud mental ya más profundo. Y el tercer cambio que me ayudó a cambiar todo por completo, si ya había cambiado mis hábitos, ya había cambiado mis pensamientos, con este nuevo cambio pude cambiarlo absolutamente todo y poder tener una caja de tabaco aquí al lado a mano que podría fumar perfectamente y no hacerlo bajo ningún concepto, porque en mi identidad está el ser una persona sana, una persona que no fuma bajo ningún concepto, que no hace nada negativo por su vida. Esto es a lo que me refería cuando te decía que yo había dejado de fumar a diario, pero no había dejado de fumar de fiesta. Esto era porque simplemente entendía el ambiente, pero el ambiente no es suficiente para dejar de fumar cuando
cuando te encuentras en un ambiente en el que hay todo ese tipo de drogas. Porque aunque en tu ambiente positivo no haya esas drogas o esas sustancias negativas y tú, como no las veas, no las consumas, no significa que tú no seas una persona que las consume. El motivo por el que en tu casa no comas comida basura, ni fumes, ni hagas ningún hábito negativo, pero de fiesta sí que lo hagas, es porque tú eres una persona que hace esos hábitos. Lo que pasa es que tú en tu ambiente positivo no los tienes a mano, no los puedes consumir, pero en cuanto tienes la oportunidad de consumirlos, como tu identidad, tus creencias son de una persona que consume esas cosas, pues tu subconsciente te empieza a tirar estímulos de pensamiento constantes para que tomes las acciones alineadas con esa identidad. Para poder cambiar esto, lo primero que tienes que hacer es crear una imagen. Y dirás tú, ¿una imagen para qué? ¿Qué soy un fotógrafo de aquí o qué? No, tranquilo, no eres ningún fotógrafo. Lo que quiero que entiendas es que tu mente piensa en imágenes. Y para poder crear una creencia nueva, una identidad sobre ti, lo más sencillo es que tu mente piense en una imagen. Esto te va a ayudar mucho a poder redirigir tu pensamiento. Es como tener una brújula, saber hacia dónde te diriges. Para crear esta imagen, lo que quiero que te preguntes es ¿qué haría una persona sana? ¿Qué haría una persona que no fuma? Estas preguntas te van a llevar a personas, actitudes y conceptos de personas que son saludables y no fuman. Que te imagines, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, que es una persona deportista, saludable y que tiene una disciplina muy fuerte. Bien, con esta imagen quiero que ahora te imagines tú siendo Cristiano Ronaldo. Sé que suena muy raro y muy ido de olla, pero quiero que la mentalidad de Cristiano Ronaldo la pongas en tu mente y por lo tanto te imagines a lo largo del tiempo qué resultados te va a dar eso. Es decir, que te imagines a ti mismo con el resultado que tendrías si tuvieses toda la disciplina y todo el trabajo que ha puesto Cristiano Ronaldo. Esto te va a dar una imagen que es infinitamente mejor a la que tienes tú. Lo que tienes que hacer ahora para reforzar esta imagen, esta identidad nueva, son afirmaciones diarias. Lo que vas a hacer con estas afirmaciones diarias es ir reduciendo la influencia que tiene tu identidad negativa y aumentar la identidad positiva, la que es deportista y no fuma. Como refuerzas la identidad, esta creencia va a empezar a tirarte estímulos de pensamiento, que son pues, hoy haz esto, hoy haz lo otro, oye, ¿por qué te vas a comer esta pizza? Oye, ¿por qué estás fumándote este cigarro? Oye, no vayas a este bar. Cosas así. Son pequeños pensamientos que lo que te van a hacer es llevarte a ciertas acciones. Y todo esto para que puedas crear tu identidad mucho mejor. Y si quieres ir al siguiente paso en el compromiso para cambiar tu realidad y tus hábitos, te dejo aquí abajo un link de Calendly donde puedes agendar una llamada. En esa llamada hablaremos y veremos si te puedo ayudar a cambiar tu realidad muchísimo más, cambiando tus hábitos y tu físico. Con todo esto dicho, recuerda, hazlo por ti y hazlo por ellos.